primera exposición en Baltanás, pero no la primera en el medio rural de Palencia, ¿no? Efectivamente. La primera la hice hace tres años, concretamente, en Ampudia, y la otra la hice a finales del año pasado, concretamente acabó en el mes de diciembre en el Monasterio San Zoilo en Carrión de los Condes. Bueno, en este caso son 14 piezas que se han traído a este museo de Baltanás. De momento, ¿qué tal acogida ha visto por parte de la gente que ha pasado y ha estado observándolas? Pues por ahora bastante bien. O sea, en realidad todo lo que traigo aquí es una pieza de una colección, de una serie de piezas que he realizado. Por ejemplo, esta palentina que veis sentada corresponde a una serie pues, de 15 piezas que todas tienen que ver con temas palentinos, con figuras de pie, sentadas, con niños, etcétera, etcétera. Este retrato pues, corresponde a una serie de otros 15 rostros también que he hecho realizando unos estudios pues, de fisionomías de rostros, de peinados, atreviéndome cada vez con cosas más complejas. Es decir, intentando llegar siempre un poco más lejos de hasta donde has llegado. Y yo creo que la labor de un escultor no acabará nunca, siempre buscarás llegar mucho más allá de donde has llegado. Bueno, también para poder plantearse esos retos, ¿no? Hay que tener muy presente el factor académico que, de hecho, usted maneja bastante bien, ¿no? Hombre, el factor académico, pero yo valoro más bien el tiempo que pasas tú en tu estudio trabajando. Es decir, que el hecho de que digas me voy un sábado por la mañana, sábado por la tarde, me voy algún domingo también, y estés invirtiendo horas y horas en seguir comprendiendo la escultura, en tantear nuevos materiales, en entender la forma, en seguir creciendo de alguna manera, yo creo que eso es lo que más vale, porque en realidad la carrera es un título en sí, pero luego la experiencia en el medio profesional es lo que te va a dar en realidad esa calidad que tú buscas. Bueno, ese tiempo en el estudio, como se suele decir, sarna con gusto no pica, es decir, que aunque sea mucho tiempo el que le pueda llevar, es tiempo que disfruta. La cuestión es que si te gusta tu trabajo, para ti no es un trabajo, podríamos decir, estás disfrutando haciéndolo. Yo recuerdo cuando hacía figuras de plastilina cuando era niño, dibujaba en los libros, o no atendía a las clases porque me gustaba dibujar mucho y tal, lo hacía porque me gustaba y para mí no era un trabajo, y es que lo sigo concibiendo esto igual. O sea, no es un trabajo, o sea, yo disfruto un montón con ello. Y le iba a preguntar cuándo comenzó precisamente a disfrutar con ese tipo de trabajos, de una forma más seria, porque hablaba de cuando era chaval con la plastilina, cuando dio el paso a algo más serio, más tomárselo, no sé si como algo profesional, pero en cualquier caso... Estuve en la escuela de arte también, bueno, ahí empecé ya a modelar lo que eran copias de máscaras. También, hombre, también era un chiquito, también me gustaba distraerme en algunas cosas y tal, pero bueno, luego ya en la universidad, cuando empecé en la universidad y empecé a hacer el doctorado, es cuando ya me dedicaba de lleno a hacerlo, a dedicarme de lleno a invertir horas profundamente a lo que es la escultura. De hecho, ya cuando estaba acabando el doctorado ya empecé a tener algunos encargos, entre ellos pues el homenaje a los mayores. Esa escultura la realicé pues cuando estaba yo haciendo el segundo curso de doctorado en Valencia. Y la escultura del homenaje al sembrador, que está en la rotonda de Magaz, esa la hice también antes de acabar la carrera del doctorado. Bueno, precisamente le iba a preguntar por esas obras que se han podido ver en Palencia, se pueden ver y disfrutar en Palencia, y que son un poco, por un lado, un encargo a un palentino, pero que también son ya pues, como una enseña más, un emblema más de la ciudad, ¿no? Son figuras que la gente ya tiene casi como, por ejemplo, los mayores en el salón, sí, o en San Lázaro también, ¿no? Sí, pues la verdad es que es un orgullo pues, que te encarguen obras y que de verdad la gente las valore, las aprecie, que se hagan muchas fotos con ellas también y que en realidad gusten al público. O sea, es un orgullo para un escultor, la verdad. Bueno, ¿cuáles son los materiales que trabaja? Porque hablamos sobre todo de bronce, en este caso figuras esculturas que parecen de bronce pero que no lo son, ¿verdad? Sí, bueno, lo que yo voy a contar al respecto es que yo lo que suelo utilizar es la fibra de vidrio. La tesis doctoral que hice en Valencia versaba mucho sobre los materiales poliméricos, como la resina de poliéster, la resina epoxi, es decir, resinas que se utilizan para fabricar parachoques de vehículos, barcos, superficies y cubiertas para naves y edificios.
Entonces yo me puse a estudiar todo ese tipo de materiales y pátinas de acabado y las apliqué para hacer esculturas. En realidad lo que estáis viendo aquí es resina de poliéster con fibra de vidrio. Es decir, que son esculturas que pesan, pues por ejemplo esta pieza pesa 2 kilos con 300 gramos y en bronce te pesaría pues 50 kilos más o menos. Entonces todo lo que he estudiado en la tesis doctoral, muchas de esas cosas las estoy exponiendo aquí también. Y poco a poco investigando y descubriendo nuevos caminos, por lo que nos comentaba. Efectivamente, eso nunca acaba. Bueno, y precisamente esos caminos, ¿hacia dónde cree que le pueden llevar? ¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene en mente o las próximas fronteras que quiere intentar superar? Hombre, yo de momento estoy ahora centrado en meterme cada vez en lo que es el estudio de ropajes con contorsiones cada vez más complicadas, en rostros de mayor belleza, en peinados más complejos. Es decir, me estoy dedicando mucho a lo que es a preparar proyectos para la escultura monumental, de cara a medio o largo plazo. Bueno, precisamente el año que viene se cumple el 50 aniversario de un escultor palentino muy reconocido. Precisamente un escultor que también de alguna manera investigaba mucho esos ropajes, es decir, que también tenía, no sé si sigue de alguna manera o pretende seguir de alguna manera sus pasos o por al menos le tiene como una referencia. Sí, Vittorio Macho lo que hacía era basarse mucho en lo que eran los volúmenes rígidos, los volúmenes pesados. Sintetizaba los ropajes y los hacía muy geométricos, rectilíneos. Yo no sé, a Vittorio Macho no le tomo como referencia en ese aspecto, porque yo lo que estoy es metiéndome más en detalles, en cosas más, no sé cómo decirlo. A ver. Yo no busco la síntesis en este momento, podríamos decir. Más quizás eso, los pliegues, lo que comentaba, los recovecos, esos detalles, más el mínimo detalle quizá. Claro, si por ejemplo os vemos en algunas esculturas de Vittorio Macho que las faldas caen así, por poner un ejemplo cercano es la aguadora que está detrás del ayuntamiento, vemos que todos los pliegues caen verticalmente, muy rígidos, ¿no? Y aquí por ejemplo veis esta pieza que son más... Entonces yo, o sea, como uno va al cabo de los años con la experiencia, puedes ir cambiando de manera de pensar, a lo mejor te puede dar también pues, por querer sintetizar un poco las formas y acudir ya pues, a trazos más geométricos para tu obra, ¿no? Pero vamos, yo de Vittorio Macho he aprendido mucho, sobre todo yendo al museo de Rocca Tarpeia, que he ido 2 veces concretamente, y luego he subido varias veces al museo que hay en Santo Toribio. Y allí, a base de ver muchas veces las fotos, de tocarla alguna vez y tal, la verdad es que me ha ayudado mucho a entender la escultura. Bueno, pues ojalá con el tiempo el nombre de Sergio García sea tan escuchado como el de Vittorio Macho. Muchas gracias por hablar con nosotros, Sergio, de verdad. Gracias a vosotros.